Hoy vamos a tener la octava parte de los judíos en el tiempo del fin. Ya os digo que no va a ser la última parte, si Dios quiere. Va a haber más continuación porque hay más material para seguir mostrando y creo que ahora se está acercando ya la parte interesante. Hoy vamos a ver que lo que vamos a tener es textos bíblicos. Prácticamente textos bíblicos, pero con algo más antes, alguna noticia. Pero una vez más vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a seguir entendiendo lo que tu palabra nos depara. Ayúdanos a ir captando el mensaje que hay en la Biblia, Señor, y especialmente que está reservado para las personas que estamos viviendo en los últimos tiempos. Te queremos pedir que nuestras mentes estén completamente centradas en lo que tú quieres decirnos para que podamos recibirlo, podamos abrazarlo y podamos compartirlo. Perdona nuestros pecados y gracias por el sacrificio de Cristo, sin el cual nada de todo lo que hiciésemos serviría para nada para poder estar contigo. Y aunque ahora tampoco cualquier cosa que hagamos nos sirve para ser justificados delante tuyo, sí que gracias a ese enorme sacrificio podemos obtener la salvación que tú nos das, gratuitamente, y te la pedimos, Señor. Ayúdanos a andar correctamente como tú quieres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues como os decía, hoy va a haber prácticamente todo texto bíblico, pero os he puesto una imagen de portada, donde lo que estáis viendo es, en este pequeño recuadro, una fotografía de un pueblo de la provincia de Girona, donde nosotros estamos, y que concretamente es el pueblo donde yo nací, Vilajuiga. Vilajuiga viene a decir Villa Judía. Y, ¿sabéis? Es un lugar donde parece ser que los judíos estaban muy bien afincados, pero fueron, parece ser, totalmente exterminados. Y ya sabéis que eran en esas épocas en que o te convertías al catolicismo o podías terminar muy mal. Ellos, pues se ve que no todos se quisieron convertir y terminaron así de mal. Y esta imagen que veis aquí, en la actualidad es una iglesia, se llama la Iglesia de Sant Feliu. Y ahora es iglesia desde hace, bueno, claro, cientos de años. Pero antes esto era una sinagoga, era la sinagoga de los judíos de Vilajuiga. No sé si os dais cuenta que precisamente por encima del arco hay una pequeña ventanita esférica donde se ve como una cruz. Antes esto no debería estar, supongo. Pero como era habitual, los lugares que fueron sinagogas al final terminaron siendo pues o derruidos o iglesias católicas. Las cosas fueron cambiando. Pero esto indica que había judíos que habían estado en un lugar tan lejano de su propia tierra como un lugar llamado Sefarat. Para ellos, España. También se habla de Sefarat como algún otro lugar distante en el otro extremo, en dirección totalmente opuesta a donde estamos nosotros. Pero básicamente Sefarat, y aún para los judíos en la actualidad, sigue siendo España. Y hoy no vamos a tratar de esto, seguramente lo vamos a hacer en la próxima charla que tengamos al respecto. Y me gustaría también que de paso vieseis la imagen que hay detrás mío. Esto es una sinagoga en Barcelona, muy conocida. Pues bien, ¿por qué os pongo sinagogas aquí? ¿Qué tiene que ver las sinagogas con lo que hemos venido tratando? Hoy vamos a verlo. Pero además vamos a ver algo extra. Y sabéis, una vez más, a mí personalmente solo me queda una cosa para hacer con Dios, y es darle gracias. Gracias porque el mensaje de Dios ha llegado justo a tiempo. ¿Y por qué digo esto? Sabéis, hace muchísimo tiempo que venía anunciando que iba a tratar de los judíos en el tiempo del fin,
pero por una circunstancia o por otra no había forma de poder presentar estos temas. Hasta que al final se ha podido dar, y aún estamos en ello, pero ha sido precisamente en estos momentos que lo hemos podido mostrar a la luz cuando algo ha pasado también que debemos tener en cuenta, y que evidentemente Dios cuando hace las cosas las hace confluir porque hay algo que es vital en esos momentos. Es una noticia que veis aquí en inglés, vamos a verla más o menos traducida automáticamente al español. Y es algo que ya comentamos, pero que hoy vamos a verlo totalmente plasmado. El Vaticano dice que los católicos no deben tratar de convertir a los judíos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Pues ya estuvimos hablando de cómo era de esperar que Satanás cogiese la cuestión bíblica, los textos, y ¿qué hiciese? Cambiar el significado de ellos para hacerles decir a los textos bíblicos lo que en verdad no dicen, y hacer creer a sus gentes, y en este caso también a los demás, que lo que dicen los textos bíblicos es una cuestión que ellos saben que no debería ser así. Pero como era de esperar también, Satanás los iba a utilizar para girar ese significado y conseguir algo que está buscando desde hace mucho tiempo y que sabe que en el tiempo final lo va a conseguir. Y es esa comunión entre judíos y católicos, también protestantes evidentemente, y otros, pero particularmente judíos y católicos, porque recordemos siempre el objetivo de ellos, pasar el Vaticano a Jerusalén. Pues sabiendo esto, ahora nos vamos a dar cuenta cómo lo que decía el Vaticano durante siglos, parece ser que ahora ya ha cambiado totalmente. Esta noticia, que era del día 12 de diciembre del 2015, hace pocos días de esto, decía que la Comisión del Vaticano dio a conocer un documento esa misma semana pidiendo un mayor entendimiento entre los católicos y la religión judía. En un comunicado emitido el jueves, titulado «Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables», atención al título, «Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables», el Vaticano recuerda a los lectores judíos que han sido llamados por los papas anteriores padres en la fe y hermanos mayores. Así es como hacen mención a los judíos. El documento también cubre la historia combinada de catolicismo y judaísmo, que no puede ser plenamente comprendido y sin conocimiento el uno del otro. No se puede entender la enseñanza de Jesús o la de sus discípulos sin situarla dentro del horizonte judío en el contexto de la tradición viva de Israel, dice el documento. Uno podría entender sus enseñanzas, menos aún si se observaran en oposición a esta tradición. Consta de unas 10.000 palabras. El anuncio del Vaticano también pide a los cristianos a dejar de intentar convertir judíos, porque la alianza original de Dios, se dice que ha hecho con ellos, no se invalida, sigue permanente. Interesante, ¿eh? O sea, ¿por qué sigue esa alianza aún con ellos, según dicen? Si rechazaron a Jesús como el Mesías, ¿aún pueden tener esa alianza? El Vaticano dice que no se invalida. Mirad qué más. A pesar de la afirmación de la salvación a través de una fe explícita o implícita en Cristo, continúa, la Iglesia no pone en duda el continuo amor de Dios por el pueblo escogido de Israel. O sea que les da aún toda la preponderancia. En respuesta al documento, etcétera, etcétera, y aquí sigue hablando, yo me voy a saltar todo esto para que veamos una serie más de detalles, creo que más explícitos y algunos que no se dan en el anterior escrito que hemos visto, que va de lo mismo. Documento del Vaticano, no debemos convertir a los judíos. Mirad, esta noticia está sacada de Aurora, Israel. Es un lugar judío totalmente, de Israel. Y aparecen las noticias también en español. Mirad qué nos dicen respecto a esta cuestión. Los judíos pueden conseguir la salvación eterna sin convertirse al cristianismo.
Esto lo declararon teólogos católicos de alto nivel en un informe oficial del Vaticano recientemente publicado. Refiriéndose a una postura que ha arruinado mucho las relaciones entre las dos religiones, el informe también declaró inequívocamente que la Iglesia Católica no debe buscar activamente la conversión de los judíos al cristianismo, y llamó a la Iglesia a trabajar para eliminar el antisemitismo. El documento emitido por la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con los Judíos afirmó no solo que efectivamente los judíos pueden ser salvados sin creer en Jesús, sino que también describe la relación del cristianismo con los judíos como un patrimonio compartido. A pesar de que los judíos pueden no creer en Jesucristo como el Redentor universal, tienen un papel en la salvación, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, concluyó el informe. ¿Os dais cuenta cómo prácticamente está jugando con los conceptos que hemos venido presentando hasta ahora? Pero los está distorsionando, porque sabemos que si los judíos oían hablar de Cristo, se les explicaba y lo veían claro, pues debían decidirse por Cristo. De lo contrario, si una persona recibe la luz y la rechaza, no va a ser salva. No solo los judíos, cualquier persona sea de donde sea. Pero es cierto, a su vez, como decía el apóstol Pablo, que Dios no los ha desechado perpetuamente, sino que sigue estando por ellos y sigue buscándoles la salvación. Y que una vez, como vimos también, haya un pueblo de Dios en otros lugares, los judíos también van a añadirse a él, y en definitiva van a ser un solo pueblo, el nuevo Israel. Pues ahora las cosas para el catolicismo son totalmente distintas. La creencia de que el único camino a la salvación es por medio de la fe en Jesucristo ha sido y es un principio fundamental del cristianismo. Sin embargo, este principio también ha sido la causa de algunos de los períodos más oscuros de la historia de la religión, en particular las cruzadas contra los musulmanes de la Edad Media y los siglos de antisemitismo cristiano. Sin embargo, los autores del documento parecen reconocer que están en un brete teológico. El modo en cómo los judíos pueden ser salvados mientras no creen en Cristo sigue siendo un misterio insondable en el plan salvífico de Dios. Hemos dicho que si los judíos de otras épocas podían ser salvos por no haber conocido la verdad, no habérselo explicado bien quizás, ahora en el último tiempo también deberán decidirse a favor de Cristo, cuando vean las evidencias, porque si no, no van a ser salvos como cualquier otra persona. En cambio, ahora ellos nos dicen, el catolicismo, que sigue siendo un misterio insondable en el plan salvífico de Dios, si se salvan sin creer en Cristo. No, esto se lo inventan ellos, porque el apóstol Pablo no nos dice esto para nada, y lo hemos demostrado. ¿Qué están haciendo? Pues ganarse al mundo judío, de un modo total, y veréis qué más nos dicen aún. Por tanto, la Iglesia tiene la obligación... Perdón, me he saltado algo. El informe señaló que el evangelismo cristiano hacia los judíos es cuestión especialmente sensible, ya que implica la existencia misma del pueblo judío. Por tanto, ya estamos viendo que evangelismo cristiano hacia los judíos, pues mejor que no. Por tanto, la Iglesia tiene la obligación de ver la evangelización de los judíos que creen en un único Dios de una manera diferente que las personas de otras religiones y visiones del mundo, dice el documento. Por tanto, si alguien quiere convertir judíos, que sean protestantes si acaso. Pero los católicos no van a querer hacer eso porque resulta que por una benevolencia divina no hace falta que acepten a Cristo. Ellos siguen siendo el pueblo de la promesa y van a ser salvos exactamente igual aunque rechacen el sacrificio de Cristo. Pues esto es una aberración bíblica de arriba abajo y no entiendo cómo no salen los católicos a manifestarse contra estas palabras que proceden del Vaticano, porque está diciendo lo contrario a lo que creían. ¿Qué pasa? ¿Que ahora ellos han recibido esta nueva luz? No, lo que han recibido es un error aún mayor y que están compartiendo, pero evidentemente el Vaticano, que no son tontos, están buscando un objetivo con eso. No lo hacen por benevolencia.
Mirad qué más nos dice. En términos concretos, la Iglesia Católica afirma que no lleva a cabo ni apoya cualquier misión institucional evangélica dirigida hacia los judíos. No lo apoyan, para nada. El documento agrega que mientras los cristianos siguen siendo llamados a dar testimonio de su fe en Jesucristo a todas las personas, en las declaraciones a los judíos acerca de su fe debe hacerse de una manera humilde y sensible, particularmente a la luz del Holocausto. O sea, no les digas nada de que Jesús vino, que era el Mesías, y que murió por ellos. No les digas nada. ¿Se ofenden? ¿No se convertirán? Cuando no hace falta, según ellos, ya se salvarán automáticamente. En fin, realmente es algo desastroso lo que están diciendo. Un cristiano no puede ser nunca un antisemita, especialmente a causa de las raíces judías del cristianismo, dice el documento citando al Papa Francisco. Una vez más, hemos de diferenciar, cuando se habla de la palabra antisemita, es una palabra sumamente mal utilizada, porque semitas también son los musulmanes, los árabes. Hay musulmanes que son musulmanes pero no son árabes, pero los árabes sí, son semitas, vienen de Sem, igual que los judíos. Y decir algo como que los judíos deben aceptar a Cristo para ser salvos ahora también en el último tiempo no es ser antisemita para nada, es seguir dando el mensaje de Dios para este último tiempo como a todos los pueblos. Se compromete además a hacer todo lo posible junto a nuestros amigos judíos para repeler tendencias antisemitas. O sea que si vamos a predicar a los judíos también, ¿resultará que nos dirán antisemitas? ¿Os dais cuenta lo que implica esto? Es querer cortar las alas al mensaje hacia los judíos. ¿Y por qué creéis que ellos quieren cortar las alas? Pues muy fácil. Porque Satanás, que es el que está detrás del Vaticano, sabe por profecía que cuando el Evangelio llegara finalmente a los judíos otra vez, ellos iban a ser decisivos en la etapa final de la historia de este mundo. Si evita eso, que el Evangelio les llegue y se conviertan para dar el mensaje final con gran fuerza, que algunos de ellos están destinados a esto porque la Iglesia Adventista no ha hecho lo que debía, pues resulta que ahora ya mal vamos. Satanás está jugando sus bazas, y lo está haciendo a la perfección. Mirad cómo continúa. El informe, que no constituye un cambio formal de la doctrina católica oficial, fue publicado para conmemorar el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, un hito que trató de poner punto final a siglos de persecución de los judíos en base a la doctrina católica. Ya sabéis que a partir del Concilio Vaticano II hay esa apertura del catolicismo hacia todas las religiones y también, como no, con la famosa encíclica que salió, que fue dedicadamente para los judíos, Nostra Aetate, en la cual ya abrazaban, de hecho, hacían esa apertura hacia el mundo judío. Y allí dicen algunos católicos incluso, católicos que se consideran anteriores al Concilio Vaticano II en sus creencias, que la infiltración de la masonería en el Vaticano hizo estragos. En verdad no es esto, siempre han ido juntos de la mano. Lo que pasa es que a partir del Concilio Vaticano II empezaron a aplicar lo que tocaba, porque sabían que empezaban los tiempos finales. El Consejo, ampliamente conocido como el Vaticano II, repudió el concepto de la responsabilidad colectiva de los judíos por la crucifixión de Jesús, denunciando el antisemitismo y destacó la herencia compartida de las dos religiones. El rabino David Rosen, director internacional de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Americano, dio la bienvenida al nuevo documento del Vaticano. Claro, ¿qué iban a decir? ¿Que esto era malo? No, a ellos les iba excelente. El nuevo documento Reflexión repudia claramente la teología supersesionista o de reemplazo. ¿Sabéis qué es de reemplazo? Nosotros decimos que somos el Israel espiritual, ¿no? Pues esto es la teoría del reemplazo. Ellos dicen que esto, ni hablar del peluquín, no, esto no existe. Y expresa el aprecio y el respeto cada vez mayor para la identidad judía, que se refleja en el reconocimiento del lugar de la Torá en la vida del pueblo judío, escribió Rosen en un comunicado.
Sin embargo, Rosen expresó su decepción porque el documento no reconoció la importancia que la tierra de Israel desempeña en la vida religiosa, histórica y contemporánea del pueblo judío, y el papel innovador del Concilio Vaticano II jugó en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Vaticano e Israel. Y ya sabéis que el Vaticano precisamente ha hablado de los palestinos para que sean también una nación aparte, otro Estado. Entonces, por un lado se están acercando, pero por el otro van preparando otro terreno. Pero van a dar su golpe de gracia, y los judíos caerán de lleno en el engaño del Vaticano, aunque por detrás hayan los mismos, por supuesto. Pues bien, presentado esto y dándonos cuenta que este tema no ha sido casualidad que haya salido ahora a la luz, justo lo empezamos a decir y ya veis, han salido estas noticias, donde echan por tierra los escritos del apóstol Pablo de Romanos 9, 10 y 11 de un modo descarado y que atentan directamente contra la profecía bíblica, no van a conseguir su objetivo porque el mensaje les va a llegar a los judíos y así vendrá el fin. Pues vamos a hacer algo ahora, vamos a hacer un repaso histórico que está aquí, en la Biblia. ¿Y en qué consiste? Pablo predicaba primero en las sinagogas, cuando iba a cualquier lugar, en su misión evangelizadora, y ¿recordáis esa frase? Primeramente a los judíos. Es del apóstol Pablo. ¿Por qué ahora os voy a poner esto? Vamos a hacer el repaso de los episodios donde el apóstol Pablo va a ir por distintos lugares, distintas poblaciones del mundo antiguo, y vamos a ver siempre que tenía, mira, una manía, ir siempre primero a las sinagogas a dar el mensaje ¿a quién? A los judíos. Y diréis, ¿y esto qué importa? Pues hoy no vais a ver por qué importa, lo vais a ver si Dios quiere el próximo tema, pero es necesario que conozcamos esto. Aquí están los textos bíblicos que demuestran que el apóstol Pablo siempre hacía esto. Mirad en Hechos capítulo 9, del 13 en adelante, nos dice: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Está hablando de Saulo. Saulo ha tenido ese encuentro con Cristo, que es derribado del caballo, cuando él perseguía a los cristianos, y es atendido en un hogar. Y entonces Dios llama a Ananías y le dice que debe ir a ver a Saulo y darle una sanación, pero hacer algo más también. Y Ananías, cuando recibe este llamado de Dios, dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿No los estiraba de los cabellos y los arrastraba para que acabaran con los cristianos? Él trabajaba en favor de las sinagogas judías, rechazaba el cristianismo, había participado de la muerte de Esteban. Pues mirad, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Le tenían gracia al apóstol Pablo? ¿Le tenían miedo? Aquí aún era Saulo. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le está diciendo: es alguien especial que yo he escogido. ¿Y qué hace? Para llevar el evangelio ¿a quién? Su nombre, a los gentiles. Por eso Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles. Pero no solo esto, a los reyes también. ¿Pero a quién más? Los hijos de Israel, a los judíos. Él estaba llamado a hacer estas tres grandes cosas. A veces se le recuerda solo porque es el apóstol a los gentiles, pero vamos a ver detalles que nos van a mostrar que sí, él mismo decía que era apóstol a los gentiles, pero antes siempre hacía algo, y era porque tenía claro que el mensaje debía llegar primero a los judíos. ¿Para qué? Ya lo iremos viendo el próximo día, pero mirad ahora. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él lo había hecho pasar mal a otros, ¿eh? Pues ahora debía aprender la lección él en su propia carne.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías iba con miedo, pero fue, al final fue. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Allí es el paso ya definitivo en que Saulo cambia. Saulo ha aceptado a Cristo y Saulo hace el pacto con Cristo, hace el pacto con Dios en las aguas del bautismo. Y mirad qué le dice: cayeron de los ojos como escamas. ¿Qué le aconteció en el camino a Damasco? Esa luz lo derriba y se queda ciego, no ve nada. Y cuando le imponen las manos, ¡pam!, recibe el Espíritu Santo y actúa este milagro en él. Mirad cómo continúa. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo, ¿dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Fue primero a los gentiles y era llamado a eso. Primero de todo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Por qué tenía esta manía el apóstol Pablo? ¿Os lo habéis planteado? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? Que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo se da este mensaje? Ahora imaginaos a un judío, que era Pablo, dando un mensaje a los judíos. Y él, que se ha hecho cristiano, ¿cómo les va a decir ese mensaje a los judíos? El mensaje primero es: Jesús era el Cristo. Cuando da este mensaje tiene que demostrar algo, ¿no? Claro, porque por decirlo y que se lo crean porque sí, no puede ser. ¿Qué haría el apóstol para demostrar que Jesús era el Cristo? Pues debía hacer referencia a lo que aconteció en la vida de Jesús y compararlo ¿con qué? Con las profecías del Antiguo Testamento. Y automáticamente verían que Cristo, el Mesías, era verdaderamente Jesús, a quien ellos clavaron en la cruz. Bueno, pues no fueron ellos literalmente los que lo clavaron, pero son los que movieron todo para su juicio y su muerte. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo darle gracias, ¿no? Matarle. ¿Os dais cuenta? Él iba a dar el mensaje ¿a quién? A los suyos, y los suyos ¿cómo reaccionaban? Ante las evidencias que se les mostraban. Lo querían matar. Bueno, pues mataron a Cristo. ¿Por quién iban ahora? Pues por cualquiera que dijera lo mismo. ¿Recordáis cómo terminaron los discípulos de Jesús? Todos asesinados, menos Juan, todos asesinados. Pero Pablo iba a correr la misma suerte. Jesús era el Cristo y mostró con las profecías que Jesús era el Cristo. Y ahora, poniéndolo en nuestros días, ¿cómo vamos a dar el mensaje a los judíos? Pues evidentemente también con las profecías. Deben darse cuenta que las profecías se cumplieron en Cristo. Y ahora, cuando ya nadie les habla de Cristo y de las profecías del Antiguo Testamento, que evidentemente denotan que Jesús era el Mesías, hay que volvérselas a mostrar para que puedan reaccionar. Mirad ahora Hechos 13, del 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Por cierto, ¿os habéis fijado que dice que había profetas y maestros? Hay personas que creen que ya son los 12 discípulos y se acabó. Ya no habrían más profetas. No, no.
habían otros profetas de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo, se lo hizo notar. Entonces, ¿el Espíritu Santo es una fuerza? No. Si habla, dice algo, da un mensaje. Eso lo hace una persona, ¿no? Divina, pero persona. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Dónde? En las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Mirad, si antes es sanado y solo ser sanado, ¿qué hace? Va a las sinagogas y empieza a hablar de Cristo. Resulta que ahora ya le imponen las manos, el Espíritu Santo lo lleva a él y a su compañero hasta Salamina, ¿y qué es lo primero que hacen al llegar? ¿Irse al mercadillo? No, se va directamente a las sinagogas de los judíos. ¿A qué? A dar el mensaje. En Hechos 13, del 13 al 15 nos dice, y sigue: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, un sábado, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Mirad una vez más, ellos guardaban el sábado y aprovechaban los sábados a ir ¿dónde? ¿Al bar? No, iban a ir a la sinagoga, y a la sinagoga aprovechaban a dar el mensaje de salvación cristocéntrico, profético. ¿A quién? A los suyos. Y en este caso, mirad, les dan pie a que hablen incluso. Y mirad ahora los versículos del 42 en adelante, del mismo capítulo, que dicen: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, sábado, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Os dais cuenta? Les iban detrás. Prosélitos también, gente que se convertía, judíos y no judíos. El siguiente día de reposo, el siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que durante una semana las voces habían corrido. Por supuesto que habían corrido, y ellos seguramente no se estuvieron calladitos, siguieron haciendo la labor. Pero mirad ahora: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Llenos de celos. Y recordemos como en Romanos nos decía que serían llamados a celos también, cuando recibieran el mensaje, y que esto les haría reaccionar, pero puede ser una reacción positiva o puede ser una reacción como hicieron estos. ¿Y cuál fue la reacción? Pues totalmente contraria. Les contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. Era necesario. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Una vez más, el mensaje era claro. Primero iba a los judíos, el pueblo elegido de Dios. Pero si había rechazo, ya no eran pueblo de Dios. ¿Y entonces a quién iban a dar el mensaje? Pues a los otros, a los gentiles, para que se añadiesen a ser el pueblo de Dios, el Israel espiritual, por aceptar a Cristo. Pues mirad cómo continúa ahora. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo:
te he puesto para luz de los gentiles. ¿Os dais cuenta? El Señor mismo le dice a Pablo que lo pone para ser luz a los gentiles. ¿Y él por qué va a los judíos? ¿Está desobedeciendo a Dios? No. Él verdaderamente iba a ser calificado para dar el mensaje a los gentiles, a los que no eran judíos, pero eso no quiere decir que primero no debiera ir a los suyos, a los judíos, a los que eran considerados pueblo de Dios. Por tanto, sí que era el apóstol a los gentiles, porque iba a llegar a muchos de ellos, pero no por eso dejaba de ser apóstol también a los judíos, primeramente. A fin de que seas para salvación, atención ahora a lo que vamos a leer. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra. Ahora, en nuestro siglo XXI, si pensamos en esto, en estas palabras, lo último de la tierra, podemos pensar, lo último de la tierra para alguien que estaba en esos países de Oriente Medio, ¿qué podía ser? ¿América? ¿Podía ser China? ¿Podía ser con los esquimales? Mirad las palabras, hasta lo último de la tierra. El fin de la tierra. ¿Dónde estaba el fin de la tierra conocido en esa época, en el primer siglo de la era cristiana? ¿Lo recordáis? ¿Os suena Finisterre? En latín, fin de la tierra. ¿Dónde estaba esto? En Hispania. Atención a lo que ahora estoy diciendo porque va a servir precisamente para enlazar con los temas próximos que vamos a tener, sobre todo, creo, si Dios quiere, el próximo, que nos va a dar la vislumbre de qué referencia estaba haciendo aquí sobre el apóstol Pablo en concreto, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Para los romanos de esa época, para la cultura de esa época, el fin de la tierra estaba en España, Hispania. Y España, en esos tiempos, era no solo España como la conocemos ahora, sino que también era Portugal. Eso era Hispania. Y dice que iba a ser salvación hasta lo último de la tierra, el apóstol Pablo. Recordad esto, porque va a servir para el próximo tema, en el cual vamos a ver la tremenda importancia de estas palabras, que van a marcar la pauta para comprender lo que Pablo iba a significar, y no solo Pablo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, los que ya iban a ser salvos, en definitiva, los que el Señor sabe que son suyos, estos se regocijaron, los gentiles. Claro, porque los gentiles, ¿por qué podían pensar? ¡Qué alegría! España, por ejemplo, que era hasta los fines de la tierra, que es, ellos oyeron estas palabras, ¿por qué se arreglaron? O sea, se alegraron así. Porque quería decir que el Evangelio no solo iba a ser para los judíos, iba a ser para cualquier otra persona, estuviera donde estuviera, incluso hasta España. Ya iremos viendo más cosas. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Y por qué los expulsaron de sus límites? ¿Eran malas personas? Si eran súper buenos. Eran cristianos de verdad. Los judíos instigaron a los otros a que arremetieran contra ellos. ¿Os dais cuenta? La reacción de los judíos. Unos aceptaron, porque siempre hay algunos que aceptan, pero la mayor parte, ¿qué hacen? ¿Cómo reaccionan? Todo lo contrario. ¿Y esto iba a cambiar? Pues mirad ahora qué más va diciendo. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Se dieron cuenta que había judíos que se habían convertido, estaban felices por esto, pero por todos los otros y por todos los que ellos arrastraban, levantaban contra los cristianos, que ya no tenían posibilidad de cambio porque habían rechazado al Espíritu Santo en definitiva, ¿cuál era su actitud? El polvo de sus pies sacudido, no querían saber sobre ellos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque veían que habían judíos, algunos que se convertían, y muchos otros gentiles que también. Vayamos ahora al libro también de Hechos, capítulo 14, del 1 al 7, que nos dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Os dais cuenta? Los hemos dejado en Iconio, y ahora seguimos leyendo que están en Iconio, y ¿qué hacen? ¿Dónde se van primero? Otra vez a la sinagoga. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Una vez más se repite la historia. Los judíos manipulan a los gentiles. ¿Sabéis cómo llaman los judíos a los gentiles? Los goyim, los cerdos. Sí. Todo aquel que no era judío, que creía en lo suyo, era un goyim, era un cerdo. ¿Y qué hacen? Manipulan a los cerdos como tontos para ir contra los auténticos cristianos. ¿Creéis que las cosas han cambiado mucho? Bueno, pues que algunos miren a quién pertenecen los mayores medios de comunicación de este mundo, o las mayores cinematográficas y tantas cosas más que sirven para trabajar dando opiniones a la gente. Y indagad un poco por vosotros mismos, y veréis si aún nos están utilizando a las otras personas para ciertos fines. Y no estoy diciendo que todos hagan esto, cuidado, pero una vez más, sí que hay un grupo de gente que sigue trabajando para ir contra el auténtico cristianismo. Y mirad cómo continúa la historia. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Interesante, ¿eh? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y aquí hicieron algo que Jesús les dijo: cuando seáis perseguidos en una ciudad, dejaros matar. ¿Dijo esto Jesús? No, id a la otra. Y así el mensaje se iba esparciendo a través de la persecución, no quedaba otra. Pero una vez más nos damos cuenta, van primero a las sinagogas, primero predican a los judíos, hay judíos que se convierten, otros que no, y los que no, ¿qué hacen? Levantan a los otros para ir contra ellos. Mirad ahora en el capítulo 17 también de Hechos, del 1 en adelante. Ya nos sitúa en otro lugar. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados, 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Os dais cuenta cómo predicaba Pablo? Iba a la profecía y cómo se había cumplido en Jesús. Y ahora me pregunto, ¿y nosotros qué debemos hacer para llevar el mensaje a los judíos? ¿Debemos salir con argumentos extraños? ¿El mismo? La palabra de Dios es igual entonces que ahora. Podemos incluso argumentar más cosas de lo que podían hacer ellos, porque podemos hablar de las conexiones de sociedades secretas y más, Vaticano, judaísmo, que ellos no podían hacer en su tiempo. Pues mirad si tenemos argumentos para dar, pero eso sí, sin olvidar la profecía bíblica, porque todo esto en definitiva forma parte de la profecía bíblica.
Pero ¿os habéis dado cuenta? Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a la sinagoga. Y mirad ahora, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Quién se convertía más? ¿Los judíos o los gentiles? Siempre los gentiles. Judíos unos cuantos, pero gentiles más. ¿Y qué hacían? Se juntaban todos. Ya no eran dos pueblos distintos. En Cristo ya no había separación. Ellos eran el nuevo Israel. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Siempre el mismo proceder, ¿eh? No falla. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¡Un escándalo! Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Por qué pudieron hacer esto? Porque había una cultura general en todo el mundo, y todos tenían al César como el que era el rey. Que nadie dijese que había otro rey. ¿El rey de los judíos? Pues Jesús era el rey de todos. Y alborotan al pueblo, y ya podemos saber lo que era de suponer, qué iban a hacer. Alborotan al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Os dais cuenta una vez más? Ahora, como pueden, los hacen salir para que se escapen, para que no los maten, y van hasta Berea, otra población. Y cuando llegan a Berea, una vez más, no se van a ningún restaurante, no se van a jugar al fútbol, se van a la sinagoga de los judíos. ¿Siempre ese es su objetivo? ¿Es una manía? Ya veremos que no. Mirad cómo continúa. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y a veces leemos estos textos y pensamos, los bereanos, sí, esos que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que cada día escudriñaban las Escrituras. Pero es que eran judíos, porque estos estaban en la sinagoga y les da el mensaje, y esos judíos dicen, sí, a ver, vamos a comprobar. Y cada día examinaban esto. Y los de Tesalónica no, les hablaron y, vale, o sí o no, pero no examinaban. En cambio, los bereanos querían que Dios les mostrara la verdad. ¿Hacemos nosotros eso? Cuando se nos trae un mensaje de palabra de Dios, ¿hacemos esto? ¿Examinamos si esto es así o no? Pues debemos hacerlo, eran más nobles que los de Tesalónica. Y sabéis, por triste desgracia, eso sigue pasando hasta en la iglesia adventista. Aparece una nueva luz y ni se examina, se la desecha y se sigue con lo mismo. ¿Qué se hace? Levantar para que haya hostilidad contra quien lleve nueva luz, en vez de examinar si eso es así o no. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Vamos, que les gustaba, donde iba Pablo, ellos también. ¿Pero para qué? ¿Para darle alabanzas? ¿Para felicitarlo porque estaba dando el mensaje? ¿Para destruir la obra de Dios? Para eso trabajaban esos judíos que no aceptaron a Cristo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Una vez más, ayudan a Pablo para que escape. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Fijaos qué trayectos, ¿eh? Ahora, esto lo leemos en un momento, pero es que esto eran viajes que duraban días y días y días. ¿Y con qué medios, no?
Y recordad que Pablo, sí, había sido sanado de la vista, pero no del todo. Esa fue su espina que siempre había quedado allí y que él había pedido 3 veces al Señor que se la quitara. Le dije que no. El Señor le dice, no, bástate mi gracia, porque sabía que el apóstol Pablo tenía tal poder de transmisión de la palabra que su orgullo hubiese crecido y el Señor le tiene que permitir que siga con una cierta dolencia visual. Por eso las cartas de Pablo no las escribe Pablo, siempre hay alguien que le escribe y luego él firma de su puño y letra, dice, porque tenía esos problemas visuales. Bueno, pues mirad, los que se habían encargado de conducir a Pablo llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mirad qué carácter era el del apóstol Pablo, ¿eh? Él iba a un lugar y podía decir, bueno, me quedo aquí tan tranquilo hasta que haya alguna situación. No, no. Él vio el panorama y dijo, esta ciudad está entregada a la idolatría totalmente. Y sabéis, Pablo conocía muy bien las creencias de los atenienses. Recordad que fue al Areópago y empezó a disertar de un modo que incluso citaba a poetas griegos. Pablo tenía una cultura impresionante, ¿eh? No solo conocía la Torá, no, tenía una cultura general tremenda. Y bien, él cuando ve que la ciudad está siempre adorando ídolos, que tenían un ídolo para cada cosa, ¿no recuerda esto al catolicismo? San Pancracio para no sé qué, Santa Lucía para la vista, San no sé qué para no sé cuánto. Sí, está todo lleno igual, no ha cambiado nada. Pues Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Iba siempre a los judíos y después también con los demás. Ahora en Hechos 18, del 1 en adelante, nos dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ya sabéis que Claudio, en los momentos de su mandato, dijo esto, todos los judíos fuera de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eran judíos, todos. Y discutía en la sinagoga todos los sábados, los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. No dejaba a unos, Siempre iba por los judíos, sí, pero por los otros también. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Era su tema central, evidentemente. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. ¿Os dais cuenta? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿No recuerda nada esto? Cuando Jesús estaba delante de Pilato, y había Barrabás también, ¿a quién os suelto?, dijo Pilato. Y la gente que pidió, Barrabás, Barrabás, y con Jesús, ¿qué hago? Crucifícale, crucifícale. ¿Y qué dijeron? Sea la sangre de éste sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y Pablo, ¿qué dijo? Pues lo mismo, tenéis la oportunidad de aceptar el mensaje, ¿no lo queréis? Pues la sangre de Cristo va a seguir recayendo sobre vosotros. ¿Y qué decían las profecías en el Antiguo Testamento sobre los judíos? ¿Lo recordáis? Tenemos subido un estudio bíblico de profecías cumplidas. Si no recuerdo mal, es la conferencia número 5 de profecías cumplidas que presentamos, del gran engaño. Y allí mostramos los textos de las profecías sobre los judíos.
Y resulta que la profecía hablaba que los judíos, si rechazaban a Cristo, iban a terminar siendo perseguidos siempre, siempre. ¿Sí? Estarían viviendo y siempre con temor. Cuando era de día quisieran la noche, cuando era la noche quisieran el día. ¿Y ha sucedido eso a lo largo de la historia? Vaya que sí ha sucedido. Y esto no quiere decir que no va a haber judíos que sin aceptar a Cristo van a ser salvos. Ya lo vimos en uno de los temas. Pero porque no han recibido más luz y han sido fieles con lo que han sabido. Pero si iban a conocer al Mesías de verdad y lo rechazarían en ese mensaje, ya no iban a ser salvos y seguirían así. Bueno, pues una vez más ahora vemos cómo Pablo reacciona de este modo también. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea que el principal de la sinagoga sí creyó. Es curioso, ¿eh? A veces pensamos, no, el principal, ¿cómo va a hacer un paso así? Pues fue valiente y lo dio. Y más luego con él. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. No está mal, ¿eh? Hizo caso de lo que Dios le dijo y allí surgió un pueblo muy importante para el Señor. ¿Dónde? Muchos de los corintios, dice, oyeron esto. Por tanto, ahora entenderéis a quién le escribe después esa famosa carta a los corintios, cuando ha estado con ellos, después se apartan y les sacude diciendo, me acabo de ir y ya estáis otra vez así, cambiad, y rectifican, gracias a Dios. Pues bien, viene todo de esta cuestión. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Y sabéis que Galión era español? Ese procónsul era español. Y estaba en esas tierras, como tantas veces pasaba dentro del Imperio Romano. Muchos de ciertos lugares iban a otros lugares puestos como dirigentes de algo. Y era un gentil, este Galión, no era un judío. Y ante eso se posicionó a favor de ¿quién? De Pablo. No se quiso adentrar con los tejemanejes que los judíos estaban haciendo. Curioso, ¿eh? Un español que se puso no para perjudicar a Pablo, a la verdad. Esto quizás nos va a llevar también a conclusiones. Ya sabéis que cuando en la Biblia sale algo y sale un nombre y sale de un lugar, siempre nos está dando un mensaje, no es porque sí. Sigamos. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos una vez más, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo iba a esos lugares en Jerusalén donde había fiesta judía, y él debía ir allí, ¿para qué? Para dar el mensaje, porque era el momento de encuentro de judíos. Y zarpó de Éfeso. Pues bien, aquí terminan los textos.
Y aquí deberíamos habernos dado cuenta ya que no es ninguna manía que Pablo tenga de ir a las sinagogas, sino que ya es un cometido que recibe. Tiene que ir a los suyos y también debe ir a los gentiles, debe ir a todos. Y aunque sea conocido como el apóstol a los gentiles, primero siempre debía ir a los suyos. ¿Y por qué? Eso lo sabemos cuando leemos el libro de Romanos, cuando analizamos los capítulos 9, 10 y 11 que presentamos, donde él sabía que era necesario primero ir a los judíos y que los judíos debían recibir ese mensaje porque había un ciclo de evangelización que iba a pasar de los judíos a los gentiles, de los gentiles a saber si esos gentiles también tenían mezcla de judíos, y ese mensaje iba directo hasta los propios judíos otra vez, y entonces ellos daban el mensaje al mundo, junto a los otros, gentiles incluidos. ¿Y qué sucedía? Pues según la profecía, que va a venir el fin. ¿Por qué creéis que el Vaticano está lanzando esos mensajes? Pues para que esto no se cumpla. Y distorsionar el pensamiento judío para que no acepten a Jesús como el Mesías, sigan en sus rituales de sacrificios otra vez cuando levanten el tercer templo. Vaya disparate, si el Mesías ya ha venido, ¿para qué tienen que seguir matando animales que simbolizaban a Cristo, siendo inocente? ¿Os dais cuenta qué aberración? El Vaticano está apoyando una aberración doctrinal. Está aplicando el ir contra el mensaje de Jesús. Id por todo el mundo y predicad. Ah, pero a los judíos no. Ahora resulta que a los judíos no. ¿Os dais cuenta que algo no cuadra aquí? Satanás sabe la profecía mejor que nosotros. Y gracias a Dios que nos ha mostrado esto y lo hemos podido dar precisamente al mundo, porque si no, ahora sale eso y no sabemos encajar las cosas. Una vez más, Satanás actúa porque sabe que le queda poco tiempo y no va a parar. Pero sabéis, Satanás no va a vencer. Satanás sabe que el mensaje va a llegar y aunque haga todo lo posible para que no llegue, va a llegar a ellos y a todo el mundo. Y nosotros, si Dios quiere, debemos participar de ese mensaje a los judíos. Como decía Elena White, habría que hacer esfuerzos directamente en favor de los judíos. No lo estamos haciendo. Debemos preparar temas para llegar a ellos y darles el mensaje. Y recordad una vez más, va a suceder algo en la tierra de Israel que está relacionado con el Arca de la Alianza, con los mandamientos de Dios que van a ser mostrados. Y ese va a ser un gran toque definitivo para que muchos se decidan de una vez por todas. ¿Quién sacará esto a la luz? Yo no lo sé. Ron Wyatt, que descubrió el Arca de la Alianza, dijo que saldrían los mandamientos a la luz, que alguien los iba a sacar a la luz, pero no sabía quién. Pero él dijo que cuando viniese la ley dominical eso saldría a la luz. Quedan unos años para esto, pero eso saldrá. Y los judíos deberán decidirse en pro o en contra de la verdad. Porque Ron Wyatt dice que también van a salir sus vídeos que están puestos en la cueva, para ser mostrados que él no mentía. Y él habló de su experiencia con Jesús. Y no podrán negar que Jesús estaba detrás de todo esto. Y deberán convertirse sí o sí, porque si no, se van a perder eternamente. ¿Os dais cuenta cómo el ciclo debe ser cerrado? Y ahora estamos en ese proceso, que nos damos cuenta de todo ello y debemos hacer planes para llegar a los judíos. O sea que hemos de pedir al Señor que nos ayude a dar este mensaje final a los judíos. No solo el mensaje final, mira, Cristo era el Mesías y estaba en las profecías y ya está. Porque ese es un mensaje que puede llevar cualquiera. El mensaje del cuarto ángel debe llegar hasta ellos. Y el mensaje del cuarto ángel es esto y mucho más. Decirles que Cristo está muy, pero que muy cercano a volver. Y así deben reaccionar. Por eso tenemos una misión especial. Y esa misión la debemos cumplir.
Y debemos pedirle a Dios que nos ayude porque falta nos hace, y a ellos también. Y si faltan tan pocos años para el regreso de Cristo, si en el 2031 se cumplen esos 6.000 años de historia y vuelve Jesús, debemos espabilarnos a dar el mensaje. Ya no podemos perder el tiempo. Debemos pensar cómo llegar a ellos. Ya vimos que había algo de ese linaje judío que iba a recibir el mensaje y que les iba a dar ese mensaje a ellos. Y las profecías se están cumpliendo. Y hay un lugar donde especialmente hay gran linaje judío en las venas. ¿Os suena Hispania, no? ¿Os suena Sefarad, no? Pues vayamos encajando las profecías porque dentro de poco vamos a ver el desenlace de este tema que es necesario que conozcamos y que es necesario que compartamos. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con la oración. Padre, una vez más te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por haber puesto esos dones y esa valentía en el apóstol Pablo, que a pesar de las circunstancias adversas, de todos los impactos que recibía por todos lados, él seguía fiel, seguía luchando para dar el mensaje a los judíos, porque sabía que era necesario que recibieran este mensaje. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a participar de esta labor de Pablo, que nos ayudes a trabajar igualmente para judíos y para gentiles, y que nos ayudes a mostrar al mundo, a todas partes de este mundo, que tú vuelves muy pronto y que ya nos podemos ir preparando todos, porque el fin se acerca. Ayúdanos, Señor, a estar siempre contigo, que el Espíritu Santo esté siempre en nosotros y nos vaya guiando para todo lo que debamos hacer, decir, pensar, y que nos vaya uniendo como pueblo en ese mismo sentir, para que todos juntos, siendo ese tercer Elías, demos este mensaje final al mundo, y que nada ni nadie nos pueda detener, Señor, y veamos la salvación de muchísimos judíos y de muchísimos gentiles. Perdona todo lo que hacemos mal, Señor, transfórmanos, cámbianos y utilízanos tanto como puedas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por el perdón de todos nuestros pecados, en la sangre preciosa de Jesús. Amén.